Saludos, mis hermanos amados de San Pablo, y saludos a nuestros amigos y hermanos que nos visitan en esta escuela bíblica en la tarde de hoy. Le damos la bienvenida y una gran bendición de Dios. Esperemos que en esta tarde podamos aprender los unos con los otros, escuchando palabra de Dios, pero sobre todo aprendiendo las cosas que el Señor quiere que aprendamos y quiere que hagamos conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Así que damos la bienvenida y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este momento de aprendizaje, momento de lectura, momento de compartir los unos con los otros. Comenzamos poniéndonos en las manos del Señor con nuestra oración en esta tarde. Señor y Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado y nos has acompañado en lo largo de este encierro que hemos tenido, que ha sido una experiencia nueva, pero de la cual también hemos aprendido, Señor. Hemos aprendido sobre todo a ser agradecidos por tus bondades, por tu misericordia y por tu amor. Gracias te damos, Señor. Permite que en esta tarde podamos, Señor, leer tu palabra, aprender más de ella y que podamos transmitir el mensaje que tú quieres para tu pueblo, Padre Santo. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos. Abre nuestro entendimiento con sabiduría, Señor, para poder llevar el mensaje, mi Dios, pero sobre todo atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica, porque el don de servir, Padre Santo, es un don de amor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, repasando un poquito las semanas anteriores, comenzamos esta nueva unidad hablando del amor inmensurable de Dios. Continuamos en cómo alentar a nuestros hermanos, cómo darles aliento y cómo ser de bendición para la vida de aquellos que necesitan. Seguimos la semana pasada hablando del perdón. ¿Quién perdona, tú o perdono yo? Y todos estuvimos de acuerdo en que perdonamos nosotros. Somos los primeros que debemos dar el paso, no solo de palabras, sino de corazón, con corazones agradecidos porque recibimos el perdón de Dios. Y hoy llegamos a una parte importante de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida familiar, de nuestra vida en general. Hoy vamos a estar hablando del servicio. Y la lección de hoy, la lección número 4, se llama servir. Servir, una palabra que es muy abarcadora porque nos lleva a movernos a diferentes áreas de nuestra vida y de nuestro sentir como cristianos. Estuvimos esta semana haciendo una preguntita en el chat de la iglesia y le preguntábamos cuáles son las características de una persona con un corazón de servicio. Y entre las muchas respuestas que obtuvimos, todos concluimos. Isabel nos escribió unos versos hermosos. Luego Sandra continuó con otros versos también. Y todos concluimos en lo mismo. Un corazón dispuesto a amar. Un corazón dispuesto a dar amor. Corazón de servicio que piense en su prójimo. Que dé sin esperar nada a cambio. Porque damos por gracia lo que por gracia hemos recibido de Dios. Un corazón que refleje el amor de Cristo en nosotros a través del servicio. Más o menos eso fue lo que concluimos, ¿verdad? Los que estuvimos conversando el tema. Y leo porque antes de proceder a tener nuestra primera lectura en Gálatas, leo lo que escribe, dice aquí que
El mejor ejemplo de servicio lo encontramos ¿en dónde? Lo encontramos en nuestro ejemplo, en Jesucristo. Cuando Santiago y Juan le preguntaron a Jesús que quién debía estar sentado a la izquierda y quién debía estar sentado a la derecha, Jesús con toda sabiduría le contestó: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esos muchos, mis hermanos y mis hermanas, te incluye a ti, me incluye a mí, nos incluye a nosotros como pueblo de Dios, nos incluye a toda la humanidad, porque Él no murió por unos y por otros no, Él murió por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Aquellos que son inmensamente felices son los que dan, no los que reciben. Es por eso que debemos buscar y encontrar oportunidades para servir a otros. Al hacerlo, reflejamos el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Y miren, esta carta que vamos a comenzar a leer en Gálatas, Pablo tenía una preocupación. Pablo escribe esta epístola porque se había introducido una herejía entre la iglesia, y era la herejía judaizante. Ellos decían que Jesús, que Cristo no era suficiente para obtener nosotros la justicia, el pueblo, la humanidad, la justicia de Dios, sino que era necesario además cumplir con la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Pablo, preocupado por esto, llama a los gálatas insensatos y los insta a permanecer firmes en la libertad del Evangelio, porque el Evangelio, hermanos y hermanas, no solo nos da esperanza, no solo siembra fe en cada uno de nosotros, sino que nos libera de nuestras cargas, de nuestros pecados, y nos da la esperanza para una vida eterna. La verdadera libertad está en la obra de Jesucristo, puesto que Él nos ha hecho libres. Nos dio la libertad, hermanos y hermanas. Podemos ahora servir a nuestro prójimo con corazones, como decíamos al principio, agradecidos, corazones llenos de amor, corazones llenos de agradecimiento a Dios y corazones de servicio al prójimo y a aquel que necesite de nosotros. Así que yo creo que esa pregunta de cuáles son las características de una persona con corazón de siervo queda meridianamente contestada. Necesitamos tener corazón de amor y corazón de bondad para poder dar servicio. Así que vamos a comenzar, y ustedes en su libro están en la página 107. Página 107 del libro del estudiante. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versos 13 al 15. Y dice así la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Palabra sabia, palabra con poder, palabra que nos va abriendo el camino y nuestro entendimiento para que podamos ver cuál era la preocupación de Pablo para aquella comunidad en Gálatas. Así que pregunto, ¿cuáles son los dos mandamientos más grandes?
según nos dice la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se cumple totalmente la palabra de Dios y la palabra de los mandamientos, que espera Dios que cada uno de nosotros cumpla y haga conforme a esa palabra. Así que vamos a leer un poquito cuál era la preocupación de Pablo en aquellos días, ¿verdad? Cuando entendía que lo que estaba haciendo no era lo que realmente decía la palabra de Dios. Ellos habían recibido el evangelio de la salvación por fe, un evangelio que los introdujo a la libertad plena en Jesucristo. Además de creer en Jesús, tenían que seguir, decían los judíos, que tenían que seguir la ley de Moisés para poder ser salvos. Pero Pablo les demostró que no. Por esto Pablo los llama a la verdadera libertad en Cristo. La verdadera libertad es aquella que actúa con el poder del Espíritu Santo para amar a Dios y servir al prójimo. Es una libertad empoderada por la gracia y el amor de Dios. Fíjense que no nos mueve otra cosa que no sea el amor de Dios. Por eso es que todos los cristianos tenemos que actuar conforme a esa verdad, el amor de Dios en cada uno de nosotros. A esta libertad, decía Pablo, fuisteis llamados. Somos llamados, hermanos. No es que ya pasó, no es que fuimos llamados en el pasado, es que aún somos siendo llamados por Dios para cumplirlo. Como muchas veces pasa de la libertad, se puede abusar para hacer el mal. Es por eso que Pablo hace una pausa para especificar: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esa libertad no es libertinaje, libertinaje es otra cosa y está en contra de los preceptos y de las leyes de Dios. La libertad nos da libertad de espíritu, libertad de alma, libertad en Cristo. Cuando Pablo habla de la carne, habla del pecado. Se refiere a la naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos los seres humanos, no solo unos, ni otros no, todos. Cuando una persona recibe a Jesucristo, recibe también una nueva naturaleza. Pero la pecaminosa, miren, atiendan esta palabra, la pecaminosa no es erradicada, sino hasta la glorificación del cuerpo. Solo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, los versos del 35 al 50. Por lo tanto, la libertad cristiana debe usarse de manera espiritual y no de una manera carnal. ¿Y cómo, preguntarías tú, cómo se muestra de una manera práctica la libertad que tenemos en Cristo? Pregunta, ¿cómo lo puedo demostrar? Fácil, hermano y hermana, en el servicio, en poner todo tu empeño y todo ese amor que Dios ha depositado en ti, ponerlo al servicio de aquel que necesita. Este servicio lo hace el creyente, no porque se sienta obligado a ello, sino por amor. Por amor, hermanos, por amor es que lo hacemos. Como creyentes debemos mostrar nuestro amor al servir a otros. No es solamente servir por servir o por cumplir o por que me vean haciendo un servicio o porque los otros digan, mira, qué bueno o qué buena es fulano o es fulana. No, es porque queremos ganar, no es porque queramos ganarnos el favor de Dios. Tampoco porque creemos que al hacerlo nos ayudará a salvarnos. No, mis hermanos, porque esa salvación ya la obtuvimos por la gracia y la misericordia de Dios al llegar a los pies de Jesús. Más bien,
puesto que entendemos que Jesús cumplió la ley y que por su obra nosotros hemos sido declarados aceptos ante Dios y por lo tanto estamos ahora en plena libertad, mis hermanos y mis hermanas, entonces servimos a nuestros prójimos, porque Dios puso eso en nuestro corazón, porque el amor de Cristo nos impulsa a hacerlo. Para el creyente, servir a otros es un privilegio que proviene de lo más profundo de un corazón agradecido por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, por ese sacrificio de Jesucristo que hizo para con cada uno de nosotros. Así que una de las características de un corazón de siervo es el amor. Si no hay amor, no se puede cumplir con el servicio, hermanos y hermanas. Y vamos a continuar con la segunda lectura en el libro del estudiante, se encuentra en la página 108. Estamos leyendo en Gálatas 6, versos del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno, hermanos y hermanas, llevará su propia carga. Esto es palabra de Dios. Preguntamos, ¿verdad? ¿De qué manera crecemos cuando recibimos ayuda espiritual de otros? Y tanto Isabel como Sandra contestaron sí, crecemos. Crecemos en fe, crecemos en agradecimiento, crecemos en ayudarnos los unos a los otros, nos inspira, nos exhorta, nos insta a cooperar y ayudarnos los unos a los otros y a todo aquel que está en necesidad. Nos inspira al servicio, hermanos y hermanas. Crecemos en sentimientos, crecemos en paz. Así que, restauración de nuestro hermano. Miren, nosotros como iglesia tenemos tanta responsabilidad para con nuestros hermanos en la fe. Eso no es la responsabilidad del pastor o de aquellos que se dedican a este tipo de ayuda espiritual. No, nos corresponde a nosotros como hermanos en la fe, como cuando ese hermano o esa hermana, esa familia, ese matrimonio, ese joven necesita una ayuda porque ha tenido una situación personal, la que fuera. No estamos llamados. La palabra de hoy nos dice que estamos llamados a criticar, a señalar, no, ni a juzgar. La palabra de hoy nos dice que estamos llamados espiritualmente a ayudar, a consolar, a orar, a trabajar con esa persona o con ese grupo que está en dificultades, ya bien sea por la razón que fuera. Eso no importa. Lo importante es el actuar, hermanos y hermanas. Y leyendo y abundando sobre este tema, decimos que debemos buscar la restauración, no el señalar, no la destrucción, no es el empujar, sino el apoyar, el dar el abrazo, el dar el amparo, el dar la palabra de aliento, como decíamos en las dos clases anteriores, ese aliento que a veces es el que nos mueve a seguir hacia adelante, porque estamos tristes por el pecado o lo que haya ocurrido en nuestras vidas, por la situación que fuera,
pero cuando llega esa palabra de aliento, cuando llega esa oración del hermano, cuando llega ese abrazo, cómo nos sentimos de bien y agradecemos a Dios. Por eso decíamos que aumentamos la fe cuando recibimos ese apoyo, que aumentamos el agradecimiento y que continuamos ayudando a aquellos que también nos necesitan. Al hacer eso, cumplimos con la ley de Cristo, como Él cumplió con cada uno de nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Y somos responsables por lo que hacemos. Y si no lo hacemos, también somos responsables de lo que dejamos de hacer o de lo que no hicimos habiendo podido hacerlo. Una iglesia espiritual es aquella cuyos miembros se preocupan por el bienestar espiritual de los demás. Esto no quiere decir que debemos funcionar como una especie de policía espiritual. No es que vamos a estar persiguiendo a la gente, no es que vamos a estar buscando errores, mis hermanos, porque somos buenos para criticar, pero muy lentos para actuar de buena fe y servir de buena fe, mis hermanos. Buscamos las faltas de los hermanos para poder regañarlos constantemente, para poder señalarlos, pero no hacemos lo que estamos llamados en esta porción de la Biblia que acabamos de leer, mis hermanos. Eso no es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está enseñando la importancia de ayudarnos espiritualmente entre hermanos, porque somos hermanos, somos familia. Cuando una persona es sorprendida en alguna falta, específicamente alguna falta espiritual, los hermanos espirituales debemos buscar su restauración. Fíjense bien como no dice que hagamos lo contrario, dice que busquemos no para condenarlos, sino para alentarlos, sino para orar con ellos, sino para sostenerlos en los momentos difíciles, que nos ayudemos mutuamente. Pero eso no nos puede llevar a que, como estamos actuando en favor de ellos, querer vanagloriarnos nosotros a nosotros mismos. El Señor no nos llama a eso y no se agrada de eso, porque hermanos y hermanos, en todo lo que hacemos, en todo el servicio, en toda la oración, la gloria siempre es para nuestro Señor Jesucristo, solamente para Él. Nosotros somos unos instrumentos en sus manos utilizados para llevar el mensaje y hacer lo que Dios nos manda hacer. Así que estamos cumpliendo la ley de Cristo, hermanos y hermanas. Esa es la ley del amor. Así nos dice Gálatas 5:14. Perdón. La persona que quiere vanagloriarse, no, eso no lo podemos hacer, no lo podemos permitir, no lo podemos, Señor, tolerar. Perdón. En el versículo 4 que acabamos de leer, el apóstol Pablo habla de la importancia de asegurarnos de que estamos en la verdadera fe y de que estamos cumpliendo con la palabra y la voluntad de Dios. Seguir la palabra de Dios, a eso es que somos llamados. Mire, no tenemos que buscar nada más, no tenemos que buscar libros especiales ni nada, todo está en la palabra del Señor. Cada uno llevará su propia carga, nos dice Pablo, y daremos cuenta al Señor, ya bien sean cargas positivas, ya bien sean cargas negativas. En su momento dado daremos cuenta al Señor de cada una de ellas. No crean que no lo vamos a hacer. Si no seguimos la ley de Cristo, estamos cayendo en vanagloriarnos nosotros, en tomar una gloria que no nos corresponde, porque solamente le corresponde al Señor. Si no demostramos amor, estamos mostrando ¿qué? Una fe muerta. Así que, hermanos y hermanas, discúlpenme. Estaba buena el agua.
Vamos a pasar a Gálatas 6:10. Y Gálatas 6:10 se encuentra en la página del estudiante 110. Y leemos en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer el bien sin desmayar. Hacer el bien a todos. No dice a unos sí, a otros no. No dice a los buenos sí, a los malos no. No dice a los de la iglesia sí y no dice a los que no son de la iglesia. No dice a todos en especial. Así que una de las cosas que nos menciona la palabra de Dios, nos habla del sembrar, del cosechar. Cuando nosotros estamos sirviendo, llevando el mensaje a un hermano en necesidad, a una persona en necesidad, a un vecino, a un familiar, no importa la persona que sea, y le hablamos y llevamos ese espíritu, esa siembra espiritual, eso produce frutos y eso va a tener una cosecha que puede ser abundante, puede no tener una cosecha, pero ¿saben qué? Que a nosotros no nos corresponde esa parte. A nosotros nos corresponde hacer el bien. Sembrar, poner el mensaje, llevar el mensaje, sembrar. Lo demás lo hará el Señor, porque todo lo vamos a poner en las manos de Dios. Segundo, cuando dice Pablo, según tengamos la oportunidad, tú te preguntas, ¿y cuándo es eso? Pues yo te voy a contestar que es bien sencillo, eso es siempre, siempre. No es a veces, no es si tengo tiempo, no es porque estoy trabajando, no es porque no puedo ahora, no es porque estoy viendo un programa, una película. No, eso es siempre, mis hermanos y mis hermanas. Es servir. Lo que va a pasar luego de tú sembrar ese mensaje espiritual en esa persona, en ese grupo, en ese ser, es en el tiempo del Señor. El tiempo que vamos a esperar, el tiempo del Señor, el tiempo que es el tiempo de Dios. No es el tiempo tuyo, no es el tiempo mío. Si no ves lo que quieres, si tú que me estás oyendo no ves y has pedido y sigues pidiendo y sigues orando, es en el tiempo del Señor. Espera con fe y confía en que habrá de ser así. Y es siempre, no es a veces. Entonces, cuando nosotros, hermanos y hermanas, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, llegamos a una iglesia, nosotros nos convertimos en una familia. Somos agregados al cuerpo de Cristo. Eso lo encontramos en Romanos 12, verso 5. Esa familia se convierte en una prioridad en nuestra vida. Por eso nos reunimos como iglesia, cantamos, oramos, gozamos, nos abrazamos, nos besamos, nos contentamos los unos con los otros, porque somos una familia en Cristo. Así que Pablo no dice que debemos hacer el bien exclusivamente a esa familia, sino que Pablo nos recuerda que debemos hacerlo en todo tiempo, en el tiempo de Dios, pero a todo el mundo. A todo el mundo. No escogemos, es a todo al que Dios nos ponga en el camino, hermanos y hermanas. ¿Y qué nos mueve a hacer esto?
nos mueve el amor de Cristo. Y vuelvo y lo repito porque quiero que no se les olvide y que se nos grabe en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Y por qué lo hacemos? Usa toda oportunidad para servir. ¿Sabes por qué, mi hermano y mi hermana? Porque es un privilegio, es un honor servirle al Cristo que nos ha dado liberación y que le ha dado la salvación a través de la vida eterna. A ti y a mí, a cada uno de nosotros, hermano y hermana que me escuchas. Y ya poniendo un cierre a esta clase de hoy, démonos la oportunidad de ser siervos útiles al servicio del Señor. Él nos pide una fe tangible. Él no nos pide la teoría, Él nos pide una fe tangible, que la podamos sentir, que tú puedas poner tu mano sobre la mano de tu hermano y de tu hermana. Una fe compartida, una fe esparcida, hermano, doquiera que vayas, conforme a las verdades expresadas en el Evangelio de Jesucristo. Él quiere que sigamos sus huellas, Él quiere que sigamos su ejemplo, basado en amor, en servicio, en comprensión y justicia. Seamos agentes de servicio a nuestros hermanos y a todas las personas que Dios nos muestre en el camino. Isaías 1:17 nos dice y nos recuerda: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y así nos ayude Dios. Hermanos, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra viva en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por todo tu amor y por la inmerecida oportunidad de servirte. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.